Ella no fue al pozo por agua. Fue para evitar personas, miradas y juicios que la perseguían desde hacía años. Cada paso que daba bajo el sol ardiente era una forma de escapar del desprecio. No quería explicaciones, no quería preguntas, no quería recordar su pasado. Solo quería llegar, tomar agua y desaparecer otra vez. Fue para evitar a quienes la señalaban en silencio, para huir de los susurros que se apagaban cuando ella se acercaba, para no cruzar miradas que la juzgaban sin conocer toda su historia. Había aprendido que el rechazo duele menos cuando se enfrenta sola, y que el silencio, a veces, parece más seguro que la compañía. 5 historias rotas marcaban su vida. No eran solo relaciones fallidas, eran esperanzas que se rompieron una por una, promesas que parecían amor, pero terminaron en abandono. Cada intento la dejó más vacía que el anterior. Cada caída reforzó la idea de que algo estaba mal en ella. Su reputación caminaba delante de su nombre. Antes de que alguien la conociera, ya creían saber quién era. Una mujer de la que se hablaba en voz baja. Una historia que nadie quería repetir, pero todos recordaban, y con el tiempo, ella misma comenzó a creerlo. Por eso eligió la hora más calurosa del día, no por valentía, sino por necesidad, porque el sol quema, pero las miradas queman más, porque el cansancio físico era más soportable que el desprecio humano, porque caminar sola dolía menos que ser rechazada otra vez. Ese camino lo conocía bien, cada piedra, cada curva, cada sombra, pero ese día algo era diferente, aunque ella aún no lo sabía. Había un silencio distinto en el aire, una pausa que parecía anunciar que algo estaba a punto de cambiar. Ella no buscaba a Dios, no esperaba una respuesta, no estaba orando ni pidiendo un milagro, solo quería agua para seguir viviendo como podía. Pero a veces, cuando creemos que estamos huyendo, Dios ya nos está esperando. Porque ese día no sería como los otros. Ese día no habría solo un pozo y una jarra vacía. Habría una voz que rompería su silencio, una mirada que no la juzgaría, y una verdad que tocaría lo más profundo de su alma. Y lo que sucedió en ese lugar no solo transformó su historia, sino que cambió el destino de una ciudad entera. Una revelación fue entregada donde nadie lo esperaba, y esa revelación todavía resuena hoy. Porque lo que ocurrió después explica por qué Dios no evita a los rechazados, por qué se acerca a quienes todos señalan, y por qué esta historia también tiene que ver contigo. La mujer samaritana cargaba más que un cántaro vacío. Cargaba años de rechazo, vergüenza y silencio. Su historia era conocida por todos en la ciudad, no por sus aciertos, sino por sus errores repetidos. Era recordada por lo que salió mal. 5 matrimonios habían fracasado, 5 intentos de encontrar amor y aceptación, 5 promesas que terminaron en dolor. Ahora vivía con alguien que ni siquiera era su esposo, y eso solo aumentaba el peso del juicio. A los ojos de la sociedad, ella era descartable. Un ejemplo de lo que no se debía ser, una historia contada en susurros y miradas torcidas. Con el tiempo, ella misma empezó a creerlo, que ya no había esperanza para alguien como ella. Todos los días, el camino al pozo era el mismo. Conocía cada piedra, cada curva, cada paso, pero conocía aún más el silencio que la acompañaba, mientras otras mujeres iban juntas por la mañana. Ella caminaba sola al mediodía. El sol quemaba la piel sin piedad, el calor era intenso y agotador. Pero no hería tanto como las miradas humanas. Era mejor sudar sola que ser humillada. Era mejor el desierto que el rechazo. Su sed no era solo física. Había un vacío profundo dentro de ella, sed de ser aceptada, perdonada y amada, sed de un nuevo comienzo, de una nueva oportunidad, una sed que nadie lograba saciar. Ese día, algo parecía fuera de lugar. Cuando se acercó al pozo,
No estaba sola. Un hombre estaba allí, sentado, descansando. Ella se dio cuenta rápidamente de que era judío, y su corazón se apretó. Los judíos no hablaban con samaritanos, no se mezclaban, no conversaban, no se tocaban. Siglos de odio y división separaban a esos pueblos. Ella esperaba ser ignorada, como siempre. Bajó la mirada e intentó solo cumplir su tarea. Pero entonces ocurrió algo inesperado. El hombre le habló, no con desprecio, no con arrogancia. Hizo una petición simple y directa: dame de beber. Aquellas palabras sacudieron todo lo que conocía. Un judío pidiendo agua a una samaritana. Un hombre hablando con una mujer desacreditada. Eso simplemente no ocurría. Las reglas eran demasiado claras para romperse. Ella respondió con sorpresa y desconfianza. ¿Cómo alguien como él hablaría con alguien como ella? Su pregunta cargaba dolor, historia e incredulidad. No era solo curiosidad, era un grito silencioso de quien nunca fue elegida. Pero Jesús no se justificó, no explicó reglas ni tradiciones. Fue directo a lo que realmente importaba. Habló de un regalo de Dios, habló de algo que ella nunca había oído antes. Jesús habló de un agua viva, un agua que no venía del pozo, un agua que saciaba de verdad, un agua que nunca se agotaba, un agua que transformaba por dentro. Ella no lo entendió de inmediato. Miró el pozo profundo, miró las manos vacías de Jesús. ¿Cómo podía ofrecer algo así? Su mente aún pensaba en lo visible, pero Jesús continuó con paciencia. Explicó que quien bebiera de esa agua común volvería a tener sed otra vez, pero quien bebiera del agua que él daba nunca más viviría vacío por dentro. Algo comenzó a moverse dentro de ella, años intentando llenar un vacío sin éxito. Relaciones rotas, decisiones equivocadas, promesas que no duraban. Ahora esas palabras tocaban profundo. Aún no entendía todo, pero su corazón empezó a abrirse. Había esperanza en ese hombre, algo diferente en su mirada y en su voz, algo que nunca había experimentado antes. Entonces ella pidió, no con teología ni palabras difíciles, sino con sinceridad: Señor, dame de esa agua. Ya no quería vivir de esa manera. Entonces Jesús tocó el punto más sensible. Ve, llama a tu marido. En ese momento su corazón se hundió. Era el tema que siempre evitaba, la herida que siempre sangraba. Ella podía mentir, podía huir como siempre lo hizo, pero algo la llevó a ser honesta. No tengo marido. Y Jesús confirmó que decía la verdad. Él conocía todo, cada relación, cada error, cada dolor. Nada estaba oculto, pero no había condena en su voz. Había verdad mezclada con gracia. Ella se dio cuenta de algo poderoso en ese instante. Jesús sabía todo sobre ella, y aún así seguía allí. No se alejó, no la despreció, no la expuso delante de nadie. Era diferente a todo lo que había vivido. Los demás conocían su historia para juzgarla. Jesús conocía su historia para restaurarla. No la veía como un error, la veía como alguien sedienta de vida. Por primera vez se sintió vista, no como problema, sino como persona, no como pasado, sino como posibilidad. Allí, junto al pozo, algo comenzó a nacer dentro de ella. Ella percibió que él no era un hombre común. Lo llamó profeta. Intentó cambiar el tema hacia la religión. Habló de templos, tradiciones y divisiones. Pero Jesús no quería debate. Él habló de una adoración verdadera, no ligada a lugares, sino al corazón. Habló de un Dios que busca sinceridad, un Dios que se acerca a los que son reales. Entonces ella mencionó al Mesías, aquel que un día vendría, aquel que explicaría todo. Hablaba como quien espera de lejos, como quien cree que nunca será elegida. Entonces Jesús dijo algo que cambió todo. Yo soy el Mesías. Allí, en ese pozo,
para esa mujer rechazada, Él se reveló primero. No fue a un líder religioso, no fue a un estudioso de la ley, no fue a un hombre importante, fue a una mujer herida, una samaritana desacreditada. Esto revela el corazón de Dios. Él no espera perfección, no elige por mérito. Se revela a quienes tienen sed, a quienes están dispuestos a escuchar. La Biblia dice que ella dejó el cántaro, aquello que la había llevado allí, el símbolo de su rutina vacía. Había encontrado algo más importante, había encontrado vida. Corrió hacia la ciudad, la misma ciudad que la rechazaba. Ahora ya no se escondía, no evitaba a las personas, tenía un mensaje. Dijo con sencillez: vengan a ver a un hombre. Me dijo todo lo que hice, no ocultó su pasado. Mostró el poder de la transformación. Las personas escucharon, porque algo en ella era diferente. Ya no era vergüenza, era convicción, era verdad. La mujer rechazada se volvió puente, la olvidada se volvió mensajera, la herida se volvió testigo. Dios usó a quien nadie esperaba, y muchos creyeron por causa de ella. Su historia se volvió prueba viva de que Dios no desperdicia el dolor, de que el pasado no define el futuro, de que la gracia transforma todo. Cuando encuentra un corazón abierto, las personas fueron hasta Jesús, lo invitaron a quedarse. Él permaneció allí 2 días, muchos otros creyeron. Todo comenzó con esa mujer. Ella no predicó bonito, no tenía formación religiosa, solo contó lo que había vivido, y eso fue suficiente. Un corazón transformado habla más fuerte. Dios alcanzó a una ciudad entera por medio de alguien rechazado. Así Él siempre lo ha hecho. Así Él sigue haciéndolo. Esa es la lógica del reino. Dios eligió a Moisés, un fugitivo. Eligió a David, un olvidado. Eligió a Pedro, un negador. Eligió a Pablo, un perseguidor. Y eligió a esa mujer. Dios no elige por currículum, no elige por reputación, elige por corazones dispuestos, por sed verdadera, por la humildad de quien necesita. Eso lo cambia todo, porque nos incluye a los quebrantados, incluye a los rechazados, te incluye a ti. Todos tenemos un pozo, un lugar donde buscamos sentido, relaciones, trabajo, distracciones, pero nada de eso sacia para siempre. Solo Dios llena el vacío. Todos cargamos sed, aunque no sepamos nombrarla. Sed de amor, perdón y propósito. Jesús sigue ofreciendo agua viva. Él aún espera junto al pozo. La pregunta no es si Él puede cambiar. Él ya demostró que puede. La pregunta es si estamos dispuestos a dejar el cántaro y correr hacia Él. Esta historia no es solo antigua, no es solo un relato guardado en las páginas de la Biblia. Es una invitación viva, actual, que atraviesa el tiempo y llega hasta hoy. Porque el Dios que habló junto a un pozo sigue hablando en medio de nuestras rutinas. Y el encuentro que transformó a esa mujer todavía se repite. Dios sigue eligiendo a los rechazados, sigue acercándose a quienes todos evitan, sigue mirando a los que cargan vergüenza, culpa y silencio, sigue entrando en historias rotas que nadie más quiere tocar y sigue transformando dolor en propósito. Él todavía ofrece agua viva, no una solución rápida, no una promesa vacía, sino una presencia que sacia lo que nada más logra llenar. Un descanso para el alma cansada, una esperanza que no depende del pasado. Tal vez tú también has ido a tus pozos en silencio. Tal vez has buscado alivio donde nunca hubo vida. Tal vez aprendiste a caminar solo para no ser juzgado. Tal vez pensaste que Dios ya no tenía interés en tu historia. Pero esta historia nos recuerda que Dios llega justamente ahí. Jesús conoce tu historia, no solo lo que muestras, sino lo que escondes. Conoce tus decisiones, tus errores y tus heridas. Conoce tu sed más profunda, esa que nadie ve. Y aún así,
Él se queda. Él está en tu pozo, en ese lugar donde vas a buscar lo que crees necesitar, en ese espacio de cansancio, rutina o vacío. Él no llega para condenar, sino para ofrecer vida, vida que permanece cuando todo lo demás falla. La pregunta final sigue siendo sencilla. No es teológica, no es complicada, es una decisión del corazón. ¿Vas a seguir cargando tu cántaro vacío o vas a beber del agua que Jesús ofrece? Si esta historia habló a tu corazón, quédate cerca. Suscríbete al canal para seguir escuchando historias bíblicas narradas con profundidad. Historias simples, humanas y transformadoras. Historias que revelan el corazón de Dios. Comparte este video con alguien que también necesita esperanza. Dale me gusta para que este mensaje alcance a más personas. Y escribe en los comentarios desde dónde nos escuchas. Porque todavía hay muchos corazones sedientos. Y esta historia puede ser el comienzo de algo nuevo.